Volvemos una vez más con el coche eléctrico. Según algunos, el coche del futuro. Pues no. Personalmente pienso que es más el coche del presente que el coche del futuro. Y no me he vuelto loco. Pero es que el coche eléctrico tiene muchos enemigos, técnicos, comerciales y ahora además geopolíticos. Saludos desde Panamá. Les doy la bienvenida a todos a su canal Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Para aquellos que me consideráis un petrolhead, pues os digo una cosa, estáis equivocados completamente de medio a medio. ¿Por qué? No voy a ocultar que a mí el sonido y las sensaciones de un motor térmico pues me apasionan. No lo voy a ocultar porque me gustan muchísimo. Me parecen muy placenteras. Lo que sucede es que como periodista que soy, tengo que tener la mente más abierta. Es por eso que digo que creo que el coche eléctrico no es un coche de futuro, pero sí lo es del presente. ¿Por qué? Porque creo que en el entorno urbano, hoy por hoy, y en un futuro a medio plazo, el eléctrico no tiene rival. ¿Por qué? Es muy sencillo. El uso del eléctrico como coche urbano es perfecto. Tienes un coche silencioso, que no emite nada allí donde se usa. Donde se produce la electricidad a lo mejor, pero donde lo usas no. Tiene una comodidad en la conducción brutal, es muy fácil de conducir. Y además, el uso urbano de acelerar y decelerar le va como anillo al dedo a la tecnología eléctrica. Pero os aseguro por muchas razones que el futuro del automóvil no es eléctrico. Por muchas razones, muchas razones. Os voy a pedir vuestra opinión al final del vídeo, porque antes quiero que escuchéis mis argumentos, que os aseguro que son muchos. En este vídeo contamos con el apoyo de un patrocinador que me encanta. Se trata de Airbnb y me gusta porque soy y somos usuarios. Veréis, a nivel profesional, Airbnb supone una gran comodidad cuando, como nosotros, te mueves con equipos de grabación. Por ejemplo, hace poco fuimos al norte, seguro que os acordáis. Estuvimos en Retroclásica Bilbao. Pues buscamos un alojamiento con varias estancias para que Rodrigo pudiera meter sus bártulos en alguna de ellas y que no estuviera todo por medio de una sola habitación, como nos suele pasar en los hoteles. Y es que viajar con cámaras, focos, micros, no es fácil. Además, como os podéis imaginar, cada uno tenía su habitación. Así teníamos nuestros momentos de privacidad, que no viene mal cuando tienes que estar todo el día con Rodrigo. Pero luego nos juntábamos en el salón para charlar, comentar lo que hemos grabado y planificar el día siguiente. Era como nuestra base de operaciones. En definitiva, Airbnb es una gran opción porque se adapta a diferentes necesidades. En nuestro caso, necesitamos un lugar para trabajar y compartir todos los materiales con la comodidad de contar con espacios comunes. Así que si estás pensando en hacer un viaje profesional, ya lo sabes, píllate un Airbnb. Eléctrico, perfecto para ciudad. Vamos a analizar los motivos que hacen que el coche eléctrico sea ideal para el uso urbano. Ya hemos dicho algunos, pero vamos a profundizar en algunos otros. Primero, no necesita gran autonomía. No, para un coche que es urbano, pues es que en ciudad no se hacen muchos kilómetros. Fijaos, según Mundo Taxi, que de esto saben un poco, un taxi que hace un uso intensivo de un coche de ciudad, está a 8 horas o 10 o 12 haciendo kilómetros en ciudad, no recorren en ciudad más de 200 kilómetros. Segundo motivo, no necesitas mucha potencia. No, os recuerdo que la mayor parte de la potencia de un coche se va a vencer la resistencia aerodinámica, que a su vez aumenta con el cuadrado de la velocidad. Es decir, que para ir a 50 tampoco hace falta mucha potencia y mucha energía. Y me diréis, bueno, pero es que el que usa el coche eléctrico en ciudad, pues va desde las afueras. Bueno, pues va por vía de circunvalación que tampoco generalmente están limitadas a 90. Es decir, un coche urbano, sea eléctrico o no, sea térmico, eso da igual, no necesita mucha potencia. Tercero, el tipo de uso. Esto es muy importante y os pido que pongáis mucha atención en este sentido. Vamos a ver, tú en un coche térmico gasta el combustible para poner el coche a 50. Ya está, has gastado gasolina, o diésel, me da igual, o gas natural, es lo de menos, y va a 50 y de repente tienes que parar un semáforo, frenas y toda esa energía se va en calor. En un coche eléctrico no, o en un híbrido. En un coche eléctrico o híbrido gastas esa energía para poner el coche a 50
y luego cuando reduces la recuperas. No toda, no, pero una gran parte. Por eso los coches eléctricos o los híbridos gastan tan poco en ciudad. Además hay otro dato muy importante a tener en cuenta. Hay lo que se llama el rendimiento energético, es decir, aquella porcentaje de energía que conviertes en movimiento. En un eléctrico es del 90% y en un térmico difícilmente llega al 25%. Y cuarto, la suma de todo. Haces pocos kilómetros, no necesitas mucha potencia, recuperas la energía. No necesitas baterías grandes. Un coche urbano puede tener baterías pequeñas y por tanto baratas y por tanto ligeras. Que ese es el verdadero talón de Aquiles de los coches eléctricos. Factores geopolíticos. No os descubro nada si os digo que vivimos en un mundo global. No os descubro nada. Si eres de lo que piensas que la victoria de Trump, o como dicen los hispanoamericanos, que me hace mucha gracia, o algunos, Trump, no te afecta para nada, es que no te enteras. Antes de entrar en materia, voy a haceros una reflexión. Yo soy un ecologista convencido. Estoy convencido de que el calentamiento global es una realidad. Lo que creo es que Europa no lo puede solucionar por su cuenta. Os voy a dar algunos datos. Fijaos, las emisiones de CO2, de toneladas de CO2 de la Unión Europea. Toda la Unión Europea en su conjunto, según la propia Unión Europea, emite 3.222 millones de toneladas de CO2. Es decir, una auténtica barbaridad. ¿Qué sucede? Que la India nos supera por mucho. Los Estados Unidos de Norteamérica casi duplican nuestras emisiones. Y China, emite 15.944 millones de toneladas de CO2. Es decir, cerca de 5 veces más que la Unión Europea. Yo tengo claro que la Unión Europea debe liderar la protección al medio ambiente, pero una cosa es liderarla y otra ponerse la soga al cuello. La estrategia de movilidad eléctrica perjudica a Europa y a cambio beneficia precisamente al mayor emisor de CO2. Tócate las narices, por no decir otra cosa. Y Trump ha decidido perforar más pozos de petróleo. Pinchar, como se podría traducir, que me hace mucha gracia, porque a veces lo traducen así, me hace gracia. Va a pinchar más y además le da igual los métodos. Si tiene que ser por el fracking, que es un método peligroso y contaminante, le da igual. ¿Qué va a suceder? Va a haber, os recuerdo que Estados Unidos es uno de los principales productores de petróleo, el primero si no recuerdo mal. Va a haber mucho más petróleo en el mercado. Va a bajar el petróleo, va a bajar los combustibles y por tanto los coches térmicos o híbridos van a ser más competitivos. Y eso por no hablar de los combustibles sintéticos, aunque justo reconocer que para eso falta un poquito más de tiempo. ¿Se nos acaba el litio? Seguimos con la geopolítica. Vamos a hablar de materias primas. Y además os voy a citar datos de una fuente para mí extremadamente fiable, que es la Agencia Internacional de la Energía, la AIE, que nos cuenta que no hay materias primas para hacer tantos coches eléctricos como se pretenden fabricar. El coche eléctrico es un consumidor brutal de materias primas, entre otras las llamadas tierras raras. Según la AIE, para conseguir el objetivo de emisiones que se ha fijado para 2050, pues tenemos que tener la bonita cifra de 2.000 millones de coches eléctricos. Y sencillamente, es que hoy por hoy no hay ni litio ni tierras raras para hacer esa barbaridad de coches eléctricos. Y esto tiene otro efecto, que las materias primas para hacer esos coches, se alcance el objetivo o no, no dejan de subir. Lo que hará que en cambio los eléctricos suban de precio y sean menos competitivos. Y ya para terminar con la geopolítica os doy una pincelada para que entendáis el repentino interés que tiene el presidente de los Estados Unidos, Trump, en Groenlandia. Es que claro, se supone que hay de estas materias primas en cantidades muy importantes. Elon Musk no es ecologista. Voy a hacer un paréntesis, pero ya que he hablado del presidente de los Estados Unidos, de Donald Trump, vamos a hablar de uno de sus amigos ahora íntimos, que es Elon Musk. A ver, yo sé que a los Tesla fan, cuando me oigáis hablar de Musk y de Tesla, se os ponen las orejas como a los pastores alemanes, porque pensarás que me voy a meter con él. Bueno, me voy a meter con él, pero estoy seguro que vais a estar de acuerdo conmigo. Y es que Elon Musk no se decidió por los coches eléctricos de primeras pensando en la ecología, o al menos no solo en eso.
Él lo hacía porque quería hacer coches diferentes, disruptivos, seductores y sobre todo con un objetivo que era la conducción autónoma, mucho más que la ecología o los coches eléctricos. Elon Musk no es un tío fácil, debe ser un tío bastante complicado. Bueno, fijaos que ha acabado en pleitos con los verdaderos fundadores. Esto es una historia muy interesante porque él al final ha conseguido figurar en Tesla como fundador. No fue fundador. Los fundadores fueron, lo tengo por aquí, a ver que lo he perdido, sí, Martin Eberhard y Mark Tarpenning, que por cierto tuvo un pleito con ellos y por cierto ya no están en la compañía. Así que el interés de Trump por extraer más petróleo no choca de frente con los intereses de Elon Musk, que más que en el coche eléctrico está pensando en el coche autónomo. Yo creo que esta reflexión es muy interesante porque yo creo que Musk, si se salió con la suya, va a acabar con la afición y el uso de automóvil tal y como hoy día la conocemos. Yo creo que, si os parece, decídmelo en comentarios. Este tema da para otro vídeo. Subvenciones. Hablemos ahora de los motivos comerciales por los cuales los coches eléctricos no son el futuro. Vamos a hablar de subvenciones. Noruega hace tiempo que ha eliminado las subvenciones. Estados Unidos sigue o seguirá el mismo camino y otros muchos vendrán detrás. Y sin ayudas, sin subvenciones, los coches eléctricos se venderán menos. Habría que decir que no menos, aún menos. Os recuerdo, por ejemplo, en España, los coches eléctricos, las ventas de coches, los eléctricos no llegan al 5%. Hay algo más grave que os voy a contar, y es que según la consultora McKinsey & Company, 1 de cada 3 compradores de coche eléctrico lo cambiaría inmediatamente por su antiguo coche térmico. Fijaos que este dato contrasta con otro, y es que 1 de cada 4 usuarios de coche térmico convencional se plantean la compra de un coche eléctrico. Hay un desfase, es decir, que los usuarios de coches eléctricos podrían incluso decrecer. ¡Ojo! Y esto con ayudas a la compra. ¿Qué va a pasar sin ayudas a la compra? Argumentos técnicos. Hidrógeno. He dejado para el final la mejor noticia, y es que los coches de pila de combustible, o sea, los coches de hidrógeno, son ya una realidad. Y además, el funcionamiento sobre el papel, teóricamente, es muy sencillo. La reacción del hidrógeno con el oxígeno produce solo 2 cosas: energía eléctrica y vapor de agua. Y con esa electricidad mueves el motor. Es cierto que estos coches tienen una batería relativamente pequeña, como los híbridos enchufables. ¿Por qué? Por ejemplo, fijaos que los híbridos de Renault, creo que también de Mercedes, cuando sobra potencia, entre comillas, no necesitas tanta potencia de motor térmico, también recarga la batería, no solo cuando retienes. La idea de estos coches de hidrógeno es que puedes utilizar la electricidad de batería, pero si el motor o la reacción, mejor dicho, produce un exceso de electricidad que tú no usas, te la guarda en la batería. Por supuesto, también recuperas en las frenadas, etcétera, etcétera. Es decir, tienen todas las ventajas que pueda tener un coche eléctrico puro o un híbrido. El resultado es que un coche de hidrógeno emite solo vapor de agua, es decir, contaminación cero, como un coche eléctrico. Hay que tener en cuenta una cosa: un coche eléctrico emite cero donde lo usas. Donde produces la corriente, la energía eléctrica, depende del sistema que uses. Con el hidrógeno pasa lo mismo. Si utilizas el llamado hidrógeno verde, que se consigue con energías renovables, o extraes directamente el hidrógeno, el impacto total, donde lo usas y donde se produce la energía, es cero. A lo mejor esto te parece ciencia ficción. Pues no. Ya existe una normativa europea, una directiva europea, la llamada RED III, de Directiva Europea de Energías Renovables, que está trabajando ya para acceder en muy breve espacio de tiempo la que llaman Hydrogen Factory Europe. Y hay marcas, compañías muy importantes, que están apostando por el hidrógeno, como sería el caso de BMW, de Hyundai o de Toyota, nada menos que de Toyota. Fijaos, estos trabajos están muy adelantados, tan adelantados que si tienes capricho te puedes comprar ahora mismo un Toyota Mirai o un Hyundai Nexo, ambos movidos por hidrógeno. Se habla mucho de la peligrosidad del repostaje de los coches de hidrógeno que utilizan un hidrógeno a presión de 250 bares, es decir, 250 veces la presión atmosférica. Sí, pues seguramente tiene su peligro. Pero yo os invito a que hagamos un viaje en el tiempo. Eres un granjero norteamericano que te mueves una carreta y le das a tus caballos pienso y de repente te quieren vender un Forte que le tienes que echar gasolina.
que se quema con mirarla y dices, uy, esto es peligrosísimo. Bueno, pues ahora vas a una gasolina de autoservicio, de Juelgas y te la sirves tú mismo. O sea que yo creo que este problema del repostaje es un problema que se podrá resolver. Y el hidrógeno es perfecto para los vehículos pesados, porque, a ver, esto de los camiones eléctricos a mí me da la risa, de verdad. Si tú quieres mover un cacharro que pesa, que tiene 48 toneladas y quieres hacer miles de kilómetros en repostar, el peso de las baterías sería tal que la carga útil del camión sería mínima. El coste de mantenimiento, de producción, de explotación de un camión eléctrico es inasumible. Presente y futuro. Así las cosas, ¿cuál es el presente? Muy sencillo. Para el entorno urbano, un coche eléctrico. Y para todo uso, un coche híbrido, a ser posible enchufable. Pero os digo una cosa, aunque no sea enchufable, yo estoy alucinando porque mi pareja tiene un Renault Clio híbrido, se mueve sobre todo por ciudad y consigue consumos por debajo de los 4 litros. Es que los modernos híbridos son muy eficientes. Y además con un híbrido te puedes ir de viaje, hacer los kilómetros que quieras. Los grandes coches eléctricos, pesadísimos, con baterías enormes para poder tener unas autonomías medio decentes, por mucha infraestructura que haya, no seducen, porque ya ahora mismo la gente se queja de infraestructuras. Bueno, pero aunque las haya. Es que en el mejor de los casos, hoy día, recargar un coche eléctrico, pues de media hora no baja. Como llegues y esté el punto ocupado, pues multiplica por 2. Yo creo que no son coches que atraigan a los consumidores. En mi opinión, modesta opinión, el futuro está claro. Para la ciudad, lo ideal, un coche eléctrico. Bueno, o de hidrógeno, pero eléctrico. Para un coche deportivo o para tener un coche clásico ya con unos añitos, el combustible sintético va a ser una opción antes de lo que pensamos. Y para el resto, pues un híbrido de gasolina a gas y más en el futuro un coche de hidrógeno. Conclusión. Mi conclusión, como decía al comenzar, es que el coche eléctrico puede que sea el presente para algún tipo de uso y en el futuro seguirá siendo ideal para un tipo de uso, pero no es el futuro con mayúsculas. Yo creo que el futuro va por otros caminos, sobre todo por el hidrógeno y por la mejora constante de los coches híbridos. Pero voy a ser honesto, esta es mi opinión, a primeros de 2025, porque soy sincero y digo una cosa, nunca antes, hasta ahora, la situación, la tecnología, la situación geopolítica, todo, la vida en general ha sido tan cambiante. Así que a lo mejor dentro de unos meses hago este vídeo y la conclusión es diferente. Coche del día. Hoy lo tengo claro, el coche del día. Un coche fabricado por el mayor fabricante del mundo de automóviles, que es Toyota, y es el Mirai. Un coche de hidrógeno, como os he dicho. Fijaos que no es casual, es que Toyota ya innovó con los coches híbridos. Innovó, como os dijo, en el Prius. Por cierto, el primer Prius para mí era feo con ganas. El Mirai no me parece un coche feo. Además cuenta con un motor de 182 caballos, es decir, que tiene unas buenas prestaciones. Y su autonomía es de 650 kilómetros, que ya es una autonomía más que aceptable. Pero es que además tiene la ventaja de que paras en una hidrogenera y en 3-4 minutos haces otros 650 kilómetros. Otra cosa es que haya hidrogeneras, como se diga, puntos de repostaje de hidrógeno, porque que yo sepa, en España ahora hay 2 o 3. Consultorio. Antes de comenzar con las consultas de hoy, os recuerdo que aparte de estas consultas tenemos un consultorio online, aquí abajo tenéis el correo donde Luis Alberto Izquierdo responde rápidamente a todas vuestras dudas. Ahora vamos a hablar de la pregunta de Arturo, que de alguna manera me reprocha que no tenga en cuenta que las baterías van a progresar muy rápidamente. A ver, la respuesta es que por supuesto que van a progresar muy rápidamente, pero no tan rápidamente como sería necesario, porque es cierto que las baterías cada vez son un poco más ligeras, cada vez tienen un poco más de autonomía, cada vez son un poco más baratas, pero es que tendrían que reducirse el peso a una cuarta parte y el precio a una cuarta parte. Eso hoy por hoy no parece un escenario a la vuelta de 15 o 20 años, no lo parece, pero como os decía antes, a lo mejor resulta que alguien da con la tecla y se consigue ese progreso. A día de hoy no me lo creo. Juan me pregunta directamente por el precio del combustible sintético. Lo que no me dice es cuándo. A ver, la respuesta es que tengo una noticia buena y una mala. Empiezo por la mala. Si hoy te quieres comprar 1 litro de combustible sintético, probablemente tendrías que pagar cerca de 2.000 euros. No me he confundido. Cerca de 2.000 euros. Pero es que está en una fase muy temprana de evolución. Lo que sucede es que, ahora viene la buena noticia,
Para el 2035, donde se supone que todos los coches tienen que ser emisión cero, además, bueno, esto puede cambiar por las presiones de gobiernos como los italianos o los alemanes, precisamente, que pretenden que haya determinados tipos de coches que usen este combustible. Se baraja un precio que podría estar de mercado entre 2 y 5 euros, que te parecerá mucho, pero si tienes un Porsche y tienes el capricho de seguir usándolo, pues oye, tampoco es tan grave. Llegamos al final de este vídeo y tengo mucho interés en saber cuál es vuestra opinión sobre este asunto, sobre cómo veis que puede ser el coche del futuro. Ya sabéis que leo todos vuestros comentarios, contesto muchos, pero leerlos los leo todos. Muchas gracias por comentar, por vuestros likes, si os ha gustado el vídeo, por compartir, por haceros miembros, si hasta os hacéis miembros pues no seáis muchos, por suscribiros y lo más importante, que espero veros de nuevo aquí, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.